Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, es impresionante, ciertamente, la expectativa que ha creado el 1 de septiembre para la población venezolana, como si estuviésemos hablando del llamado día D, del día definitivo, del día en el cual el gobierno de Nicolás Maduro se desaparece del poder o se despide del poder. Es obvio que eso no está planteado y sería de algún modo irresponsable si la oposición venezolana se planteara lanzar a la gente a un calle sin retorno que sencillamente sería hacia Miraflores con la violencia que eso pudiera desatar, porque en mi opinión el gobierno no tendría ningún límite en hacer uso de la violencia y creo que Nicolás Maduro es capaz de solicitar la aplicación del antiguo Plan Ávila, que es el mecanismo represivo que tienen las Fuerzas Armadas más poderoso del país para aplastar cualquier tipo de movimiento o levantamiento en la ciudad de Caracas. Pero lo importante que yo quiero hablar con ustedes no tiene nada que ver específicamente con el día, sino con la expectativa natural que tiene un pueblo que necesita resolver esta situación de crisis pavorosa que estamos viviendo, brutal que estamos viviendo. Una crisis, mis queridos amigos, que cada vez se profundiza más. Es como caer en el fondo del mar y el fondo no llega nunca y sigues bajando, bajando, pero la presión aumenta, la oscuridad aumenta, la presión aumenta, pero tú sigues bajando y cada vez sufres y sufres más la inclemencia de estar bajando hacia un fondo que no tiene fin. Decía, y lo he dicho en otras ocasiones, que el tiempo de la política no es igual al tiempo del hambre. No es igual el tiempo de la política al tiempo del hambre. Jamás Venezuela había vivido el pavor que hoy vive. El pavor que hoy vive que se verifica en la escasez de alimento, en el alto costo de los alimentos, en el problema de la salud, de los medicamentos y del sistema hospitalario a nivel nacional y en el gravísimo problema de la inseguridad que ahora se ven aderezados con el problema del agua, con el problema de la electricidad. El país ciertamente, mis queridos amigos, no tiene paciencia o ya comienza a agotarse la paciencia de este pueblo, porque quienes se están muriendo de hambre, yo soy político y lo puedo decir sin que me quede nada por dentro, los que se están muriendo de hambre no son los hijos de los dirigentes políticos. Los que se están muriendo de hambre son los hijos de los pobres de este país. Los que no consiguen medicamento no son todavía los hijos de los empresarios. Es la mayoría de abajo que sufre. Por lo tanto, cuando usted habla del cálculo, del interés, de que yo quiero ser gobernador, de que yo quiero ser alcalde, de que yo quiero ser diputado, me dice a mí, por lo menos es lo que yo entiendo, que hay un nivel de incomprensión sobre el fenómeno social, sobre el fenómeno humano que está viviendo este pueblo. Y que la política, algunos lo hacen, y con mucho respeto lo digo, la política tiene que convertirse en la esperanza de la gente, pero no la esperanza para el año de la pera. Los políticos estamos obligados a hablarle a la gente de tiempo. No significa tumbar el gobierno el 1 de septiembre, yo no estoy de acuerdo con eso, pero significa que a la gente hay que decirle que a esto hay que ponerle un límite, que esto tiene que tener un tope, que esto tiene que tener una finalización, que no puede alargarse
el proceso de deterioro progresivo pero violento de la vida del venezolano. Porque basta, mis queridos amigos, salir a recorrer Maracaibo después de las 6 de la tarde. Cada día hay menos gente en la calle después de las 6 de la tarde. Cada día hay el autotoque de queda que el propio ciudadano se aplica para evitar que lo asalten o que lo maten. Cada día más gente en las colas. Cada día uno observa que ya no es el bachaquero ese que tú identificas claramente, que es el que va a comprar para revender, para estafar a los demás. No, cada día hay más gente del común, del ciudadano que se levanta a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana a hacer una cola y a las 6 de la tarde va con una bolsita, con 2 paquetes de harina, con un tarrito de aceite, con un jaboncito o con algo de crema dental. La situación se agrava, la crisis hospitalaria se agrava, se profundiza. Por eso hay algo que para mí es fundamental, la unidad de los demócratas, la unidad de las fuerzas políticas democráticas que tienen que empujar muy duro, con mucha contundencia, con mucha disposición, con mucho arrojo, como dice por allí un periodista amigo, exponiendo físico, quiere decir poniendo carne en la parrilla. Poniendo carne en la parrilla es que este pueblo nos vea dando el 100% para que la crisis termine. Por eso la gente tiene tanta esperanza en el 1 de septiembre. Y yo lo repito, el 1 de septiembre no creo que termine el gobierno de Nicolás Maduro, ni el 1 de septiembre es una invitación para ponerle fin al gobierno de Nicolás Maduro. Pero lo que sí entiendo perfectamente es que este pueblo tiene ya el deseo infinito de que el gobierno de Nicolás Maduro se le ponga fin por las vías constitucionales, por las vías democráticas, por las vías que la Constitución prevé. Pero insisto y termino, el tiempo del hambre no da para cálculo, el tiempo del hambre no da para otra cosa que no sea resolver la situación gravísima que está viviendo nuestro pueblo. Identificamos, ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Yo no sé por qué me dan celos cada vez que viene el para esta vaina. Ahí está, mira, ni bola me para, ninguno de los dos. ¿Por qué a mí me dan celos cada vez que viene el Éster? Yo también suelo ser territorial. Nosotros somos amigos de atrás.